2:42. Julio Alberto Martínez. Señores, reiterar la aclaración que hizo el doctor Reinaldo Pared Pérez con una campaña que calificó de perversa y difamatoria en su contra, que inició hace ya prácticamente un mes, donde se decía que a él se le canceló su visa norteamericana. Incluían también una lista con varios funcionarios y demás. Y en principio, cuando salió esa campaña, no reaccionó, y también sobre esa montaron otra campañita diciendo que es cómplice, que hace caso omiso, que eso es verdad, que le cancelaron la visa y un reguero de cuestiones que, bueno, uno no le hizo caso y lo que dijo, vamos a esperar a la hora, porque quien tiene que aclarar esa situación es el mismo doctor Reinaldo Pared Pérez. Y en este caso hizo una aclaración que nosotros consideramos pertinente, en la cual mostró su visa norteamericana y dijo que nunca ha tenido una visa diplomática o sea, tiene una visa diplomática en el pasaporte de la Unión Europea, no en el norteamericano. Y en este caso yo creo que es muy pertinente esta aclaración. Y yo creo que también esto es un indicador, en su pasaporte ordinario, que mostró la visa que está vigente hasta el 14 de diciembre del año 2025. Y yo creo que esto es un indicador de cómo viene esta campaña electoral, que será una campaña sucia, será una campaña cargada de epítetos peyorativos. Esta es una sociedad que cada día muestra mucha intolerancia y que a nadie le interesa escuchar la disidencia o escuchar al sector que piensa en contra. Simplemente cada quien bajo su criterio quiere imponerlo y destruirlo absolutamente todo. Entonces, en una democracia se necesitan dos personas para sentarse en una mesa a conversar, a ponerse de acuerdo, a ceder en algunos puntos, En los países de la Europa Occidental, esa democracia parlamentaria, el escenario es muy propicio siempre para que los partidos que tienen ideologías políticas distintas se pongan de acuerdo en función de algunos temas y pacten algunos temas. Si usted tiene en una agenda temática, usted tiene cinco aspectos que quiere materializar, entonces usted de esos 5 se sienta con las autoridades, pactan 1, pactan 2, pactan 3, pero no quiera usted imponer los 5. Porque si usted quiere imponer los 5, entonces organícese electoralmente, preséntale su propuesta al electorado y, evidentemente, si su propuesta genera ilusión, aquí el electorado le va a respaldar. No es cierto que aquí solamente se impone el que tiene los sobrecitos, el que tiene el Estado, el clientelismo. Eso es una condición muy alta que tiene nuestro sistema político dominicano, pero aquí en varias ocasiones sobran los ejemplos de cómo desde la oposición muchos candidatos con un discurso que genera ilusión en el electorado han ganado las elecciones. Claro. En el 78 era peor, porque era un clima donde no se permitía la libertad de expresión y difusión del pensamiento, donde todas las fuerzas castrenses estaban politizadas, salían los militares con una bandera roja en alusión al Partido Reformista del doctor Joaquín Balaguer, y Balaguer era una persona que no toleraba la disidencia. Sin embargo, ganó don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. En el año 2004, Leonel Fernández ganó las elecciones desde la oposición. Entonces, hemos visto casos en nuestra historia democrática donde ese ejemplo de una propuesta política que genera ilusión en el electorado gana. Entonces, señores, miren, en otro orden, hubo una carta que escribió la Asociación de Fiscales Dominicanos a propósito del concurso que está realizando el Ministerio Público. La carta está fechada el 25 de julio del año 2018. Señor Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, honorable magistrado, por la presente nuestra Asociación de Fiscales de la República Dominicana
desea manifestarle nuestro apoyo total al concurso interno dispuesto por el Consejo Superior del Ministerio Público para seleccionar los titulares de unas 40 procuradurías y fiscalías a nivel nacional. Felicitamos al mismo tiempo la disposición de organizar el referido certamen, pues con el mismo se da por terminada la época de designar fiscales mediante dedo y por influencias políticas, lo cual por sí solo le asigna una incuestionable dimensión histórica. Este concurso es una verdadera justicia, pues da cumplimiento a una vieja demanda de la membresía de nuestra institución y queda satisfecha en gran medida su aspiración de que lleguen las personas a ocupar las instituciones en función de sus méritos. Y ya, con esto concluyo esta carta, dice: cabe destacar que las bases para participar en este concurso permiten la participación en igualdad de condiciones de todos los integrantes de la carrera del Ministerio Público, y es muy importante paso de avance para el fortalecimiento institucional de ese organismo responsable de la prevención y la persecución de los crímenes y delitos. Si esto lo dijera yo, o lo dijera Millicent, o lo dijera Ernesto, o lo dijera Jesse, o lo dijera quien sea, usted dice, bueno, juzga nuestra ponderación en función de un criterio de objetividad, imparcialidad y todo lo que usted quiera. Ahora, si esto lo dice la Asociación de Fiscales Dominicanos y el coordinador de esta asociación, bueno, yo creo que merece la pena leerse la carta, ponderarla y resaltar la forma de cómo se ha venido desarrollando ese concurso. Ahora bien, lo que pasa es que aquí los gremios se manejan de una manera que no transmite necesariamente confianza. Hay que ver que en esa asociación cuáles son los intereses. Ahí está. No es tan así, Julio, ¿no? Y mira, y también está la otra cara de la moneda. Esa denuncia que hace la periodista Edith Feble, lógicamente que tiene que investigarse también. Ahora, pero comparte con el público qué fue lo que denunció Edith, así como tú compartiste la carta, bueno, para que seamos plurales. Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo también, y tuviste la oportunidad de hacerlo en tu comentario. Y me parece que la denuncia que hizo la periodista también tiene que ser investigada, porque yo creo que todo el que haga una denuncia con un interés sano de mayor transparencia en nuestro país, no hay ni que descalificarlo, no hay ni que impedir que continúe elaborando en un medio, no hay que presionarlo, no se le puede generar un clima de opresión, todo lo contrario. Tienen que garantizárseles sus plenas libertades para que pueda ejercer la crítica y hacer la denuncia siempre en favor de la transparencia de nuestro país. De manera que yo creo que a veces también nosotros nos vamos por las ramas. ¿Por qué? Señores, antes los fiscales se denunciaban a dedo. Aquí en este país, empujar la carreta no es fácil. Es muy difícil empujar la carreta en nuestro país. Aquí antes, por ejemplo, no existía un Consejo Nacional de la Magistratura. No existía un Consejo Nacional de la Magistratura. Y de manera a dedazo limpio se designaban los miembros de la Junta Central, se designaban los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y estos a la vez designaban otros jueces. Todo eso se hacía a dedazo limpio. Y después se emprendieron un sinnúmero de reformas en la década de los 90, donde hicieron más plural la participación de las autoridades para escoger a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y eso en su momento también fue duramente criticado. Pero antes no se escuchaban esas voces disidentes. Ese consejo que usted vio, donde usted vio a Paliza, donde vio a un senador de la oposición, del principal partido de oposición, vio a una diputada de la oposición, eso no existía antes. Eso no existía y se cuestionó muchísimo. Pero el hecho de que exista ese consenso dentro de las instituciones permite que esas mismas voces disidentes se escuchen. Entonces, aquí lo que hay que destacar, que no se está designando una persona a dedazo limpio, partiendo de lo que plantea la Asociación de Fiscales Dominicanos. Permítenos dudarlo. Entonces, yo creo que queda esto que es importante, y que la gente busque esta carta y la pueda leer y la pueda ponderar. Miren, y ya finalmente, señores, hay un libro que yo tengo como referente, que consulto con mucha frecuencia,
que se llama Ideología Política del Pueblo Dominicano, que era un sinnúmero de conferencias y de reflexiones de una asociación que se llamó Sociedad de Amantes de la Luz, que era un grupo de intelectuales en Santiago que se reunían a reflexionar. Y en ese libro dice el autor, quien es Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, que el régimen político de un pueblo no es la obra de la voluntad de un solo hombre, sino la resultante de ciertas fuerzas morales, a veces muy difíciles de reconocer, pero cuya influencia sobre los individuos y sobre las instituciones es incontrastable. Yo le dejo eso por ahí, y ahora me voy a Juan Bosch cuando habla sobre el perfil político de Pedro Santana en Colección de Estudios Sociales. ¿Qué dice el profesor Juan Bosch? Que no se puede analizar un personaje, una persona aislada del contexto social en el que vive, que es la sociedad, la que forma a los hombres que luego van a las instituciones a ocupar los espacios de poder y a lograr las transformaciones o, en su defecto, a obstaculizar las transformaciones positivas de una sociedad. Aquí el año pasado se dijo, y esto es un indicador muy peligroso para nuestro país, en una encuesta Gallup salió, y nosotros lo dijimos aquí, de que más del 80% de la población decía que son alarmantes los niveles de corrupción en nuestro país. Pero a la vez, en esa misma encuesta, en esa misma población, en esa misma muestra, más del 60% de la población decía que no le importa votar si el candidato es corrupto o ha sido sindicado por los escándalos de corrupción. Entonces ahí usted refleja una dicotomía y una enfermedad, un cáncer que está padeciendo nuestra sociedad, que se ratifica con la encuesta que decía Milicen Uribe sobre el estudio internacional sobre educación cívica y ciudadanía, que a la vez también arroja datos alarmantes, donde más del 56% de los estudiantes en nuestro país consideran que la corrupción no afecta a la democracia. Entonces, aquí se vive en un nivel de complicidad, aquí se está viviendo una inversión de valores en nuestra sociedad, que ciertamente la mayor cuota de responsabilidad recae sobre los políticos, porque son los que administran el patrimonio del Estado, pero que a la vez también se mide con una sola vara a uno de los actores que es principal y que tiene que jugar un rol protagónico, pero se calla a otros cuando hay personas sindicadas o que están implicadas en determinados casos, pero que representan intereses de otros sectores de la sociedad que no se quiere cuestionar. Aquí nadie está cuestionando, o sea, aquí solamente se cuestiona lo que nosotros consideramos que es que nos afecta, que le afecta al otro. Pero lo que me afecta a mí yo no lo cuestiono. Yo no cuestiono lo que me afecta a mí. Porque así como yo tengo derecho a cuestionar si hay vicios en ese concurso del Ministerio Público, que eso lo debe determinar una investigación, aquí nadie está cuestionando que hay fiscales que están designados y que no han sido ratificados por la misma ley. Que no han sido ratificados por la ley. Y que si no se le busca un bajadero, entonces, ay, es malo, déjame desacreditar esto, porque esto es lo peor del mundo que hay en este país. Ah, porque me afecta. Ahora, si se ratifica, si no se evalúa, lo que establece la misma ley orgánica del Ministerio Público, entonces, si se ratifica eso, no, ahí no hay problema, eso está bien. Ahora, pero como me perjudica a mí, entonces yo digo, no, espérate, déjame yo agarrar y desacreditar y acabar con todo. Y la democracia requiere, yo escribí en un artículo, de verdaderos demócratas. En nuestro país no hay verdaderos demócratas, ni existe esa vocación democrática. Y nosotros, desde los medios de comunicación, tratamos de aportar nuestro equipo de arena. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Aquí nadie es dueño. Aquí en este equipo cada uno tiene un criterio distinto, pero tiene el derecho a expresarlo mediante estos micrófonos. Y nadie tiene el derecho a descalificar a otro, a insultar a otro, porque opine de manera distinta o tenga intereses distintos, porque esa es la democracia. Y así mismo está sustentado en un famoso ensayo de Robert Dahl que se denomina la poliarquía. Pero bueno, quería culminar con esto, y yo creo que es preocupante los datos que arrojan este estudio, no solo de la República Dominicana,
porque es una condición, y lo decía Ernesto entre la pausa, de la mayoría de los países pobres, porque fíjense que también en América Latina hay otros países que están en esa situación peligrosa. El sol de los sábados, el sol